Comencemos. Veamos la pauta que nos ha de ayudar a entender de qué vamos a compartir en esta mañana. Todavía. Como hijos de Dios, usted como hijo, como hija de Dios, es responsable de cuidar las puertas de su vida. Nuestra vida tiene una serie de puertas. Hay una puerta principal, de hecho, dice la Biblia, la lámpara del cuerpo son los ojos. Si nuestros ojos son limpios, nuestro cuerpo es limpio. Es decir, todo entra por los ojos, y eso es cierto. Entonces, somos llamados a cuidar las puertas. ¿Una puerta qué cosa es? Una puerta es el acceso que permite la entrada a, y también las puertas nos hablan de la seguridad de quienes estamos dentro de las puertas. Usted en la noche, cuando ya está listo para ir a dormir, ¿qué cosa hace usted? ¿Qué hace? Cierra la puerta así nomás, así como lo hacen al mediodía o en la mañana. ¿Qué hace usted cuando cierra la puerta en la noche? No, pone candado, pone una tranca, en fin. Le damos mayor seguridad por el riesgo que pudiera entrar un ladrón y robar lo que tenemos o hasta poder atentar contra la vida. Entonces, nosotros como hijos de Dios somos responsables. En 1 Corintios 4:1 nos enseña de que somos administradores de los misterios de Dios, de las cosas que Dios nos ha dado. Somos administrador y se requiere. La palabra requerir implica una exigencia. No es una que tal vez lo pueda hacer, voy a ver si lo hago. Si me agrada lo hago. No. Es una exigencia de carácter perentoria. 1 Corintios 4:1. Se exige que cada administrador sea hallado fiel. Es decir, usted y yo, un día nos vamos a presentar delante del Padre y Dios va a decir, ¿qué has hecho de lo que te di? ¿Qué has hecho de tu vida? ¿Qué has hecho de tu descendencia? ¿Qué has hecho de todo lo que te he dado? Vamos a rendir cuentas de todo. Y cuando decimos todo, implica todo. Ok. Entonces, para entender a dónde vamos en esta mañana, vamos a ver un concepto que es interesante y muy importante que lo veamos. Los derechos legales. Cuando hablamos de derechos legales, estamos hablando por qué alguien puede entrar en nuestra vida y afectar nuestra descendencia o afectar las cosas que tenemos. Pregunto, ¿quién tiene las llaves de tu casa? ¿Quién maneja llaves de tu casa? ¿Ya? Primero, el dueño. ¿Quién más? ¿No? El esposo o la esposa. Luego, ¿quién? Algunos. Yo me imagino que hasta los 18 años nadie debe manejar llaves en la casa aparte de papá y mamá. Me imagino, esa pauta había en la casa. No tienes 18 años, no tienes llaves, porque vives bajo autoridad. ¿Quién más tiene llaves? Quizás alguien más de mucha confianza. Les da las llaves para que pueda entrar en la hora que sea. Es así con ustedes, amados hermanos. Entonces, a quien tú le das las llaves, le estás dando el derecho legal de entrar en tu casa. Por eso, cuando se pierden las llaves, ¿qué hacemos? Nos bloqueamos en primer lugar, gritamos en segundo lugar, ahorcamos al que perdió las llaves y luego vamos a mandar a hacer unas llaves. Con el propósito, nuevamente, de proteger. Y lo que hacemos no es que sacamos la misma llave. La sabiduría nos enseña que si tú pierdes las llaves, tienes que cambiar la clave o no sé cómo se llama de la llave para que si alguien, un vecino o ladrón, qué sé yo, tiene la llave, no pueda entrar. Eso se llama sentido común, cuidando la casa. Ahora, los derechos legales son dados a quien le damos la llave. ¿Ok? Hasta ahí estamos corriendo juntos. Ahora, por causa... Y esto lo vimos en la primera enseñanza. Por causa de obedecer la voz del diablo, el hombre perdió los derechos dados por Dios. Dios le dio al hombre la llave y dijo, guarda la casa.
Cuida la casa, cuida lo que te estoy dando, cuida los regalos que te doy. No permitas que nada ni nadie te quite aquello que te estoy dando. La Biblia nos enseña que por causa del pecado, que no es otra cosa que obedecer la voz del diablo. Un pequeño paréntesis, amado hermano, cada vez que pecamos ya sabe a qué voz estamos obedeciendo. Amén. Porque el diablo le dijo, con que Dios te ha dicho que no comas de ningún fruto del árbol. Y la mujer, sí, Dios nos dijo que no comiéramos, pero Dios dijo que no comiéramos de esto, porque si comemos, nos vamos para el otro lado. Y el diablo dijo, no morirás, porque sabe Dios que el día que tú comas tendrás un conocimiento sobrenatural y serás como Dios. Y la mujer, convencida por ello, comió del fruto y le dio al marido o al esposo, no porque que estaba a su lado. Al obedecer esa voz, lo que el hombre le hizo es darle las llaves al diablo. Por eso en Lucas 4 dice la Biblia que el diablo llevó al Señor Jesucristo a un monte alto y mostrándole todos los países del mundo en una visión de carácter espiritual, dice, yo te daré a ti todo este poder y la grandeza de estos países, porque yo lo he recibido y a quien quiero se lo doy. Entonces, ¿quién le dio al diablo los derechos? El hombre, por obedecer la voz del diablo, perdió todos esos derechos que Dios le entregó al hombre. En segundo lugar, en esto de derechos legales, cuando tuvimos nuestro encuentro personal con Jesucristo, no hablo del evento, sino del encuentro de salvación, cuando tuvimos el encuentro y nacimos de nuevo, el creyente es liberado de la autoridad del diablo. Es decir, usted como hijo de Dios, el diablo ya no tiene la autoridad sobre su vida y a la vez disfruta de todos los derechos que le corresponden como hijo de Dios. ¿Qué nos enseña la Biblia? La Biblia nos enseña que el Señor nos trasladó del mundo de las tinieblas al reino de su amado Hijo, el reino de la luz. Dios nos libertó del poder del diablo, Dios nos libertó del poder del pecado, Dios nos libertó con una libertad profundamente espiritual. Una libertad de la cual nosotros disfrutamos o debiéramos disfrutar a plenitud. Ahora, junto con eso, amado hermano, tenemos todos los derechos de hijos de Dios. Todos los derechos, nada nos falta, estamos completos. Un hijo tiene el derecho, un hijo pequeño, derecho tiene a la alimentación. Eres hijo de Dios, tienes derecho a la alimentación. Un hijo pequeño tiene derecho a la vestimenta, eres hijo de Dios, tienes derecho a la vestimenta. Un hijo de Dios tiene derecho a una casa, tú tienes una casa. Porque eso dice la Biblia, que nuestro Padre sabe de que tenemos necesidad y Él provee cada cosa. O sea, son los derechos inalienables como hijos. Por eso, queridos hermanos, todo hijo de Dios puede derrotar al diablo y a cualquier espíritu maligno que se nos presente. Lo que ocurre, amado hermano, es que muchos de nosotros nos hemos psicoseado viendo las películas de terror, las películas diabólicas, las películas malignas, y pensamos que el diablo es tan poderoso que mejor no me meto con él para que él no se meta conmigo. Mira, amado hermano, así no se mete usted con el diablo se va a meter con usted. ¿Ya? Así que vale que usted esté prevenido, precavido, que el diablo se va a querer meter contigo, así te portes bien y con mayor razón si te portas mal. Pero ¿qué nos dice la Biblia, amado hermano? Que el diablo ha sido vencido, que el diablo ha sido derrotado en la cruz del Calvario. Él es el príncipe de este mundo, pero nosotros no somos de este mundo. Él gobierna el mundo de las tinieblas, pero nosotros ya no estamos en el mundo de las tinieblas. Hemos sido trasladados al reino de su amado Hijo. Primera de Juan nos enseña esto, que el maligno no toca a un hijo de Dios.
Eso dice la Biblia. Ay, pero pastor, entonces ¿para qué tenemos que meternos con el diablo si él no nos toca? Exactamente, veamos esto. Imagínate tú que en tu cuadra vive el ladrón más famoso de todo el Callao. Conocido, buscado, ranqueado, caserito del penal Sarita Colonia. Pero tú has asegurado tu casa por todo sitio. Entonces el vecino no te puede tocar. Porque tienes tu casa asegurada. Pero si un día te olvidas las llaves, o sea, vaya a saber, tú sales al mercado, el ladrón sabe a qué hora sales, qué cosas haces, te conoce toda tu vida, ¿no? Y tú sales de tu casa a cocinar porque dices, hoy día el pastor habló de tallarines siendo ayuno y me provocó tallarines. Y te vas al mercado a comprar y te olvidas las llaves en la puerta de tu casa. Y justo cuando estás volteando la esquina, ves pasar al ladrón número 1 del barrio. Y todavía te saluda. Entonces, ¿qué cosa creen ustedes que el ladrón va a hacer cuando mire la llave en la puerta? No te va a llamar, no, vecina, su llave, ¿no? Sí, bastante te va a llamar. Va a llamar a los compañeros para que hagan una mudanza de tu casa. Entonces el maligno no te puede tocar mientras no tenga el derecho para tocarte. El enemigo no puede tocar a un hijo de Dios si es que el creyente no le da la oportunidad o la ocasión de tocar nuestras vidas, ni nuestros hijos, ni las cosas que tenemos. Por eso hemos visto en la primera sesión de que los padres específicamente somos los que tenemos control de calidad en la entrada de nuestra puerta. Permitimos que entra en casa. Y nosotros determinamos que entre en casa y no podemos permitir que en nuestra casa entre aquello que pudiera afectar aquello que amamos o aquello que tenemos. Por eso, queridos hermanos, ¿qué es esto? Estamos acá. Ahí está. Por eso, queridos hermanos, veamos esto. Para que el diablo pueda afectar áreas de nuestra vida, tiene que obtener derechos legales. Efesios 4:27. Un pasaje que usted debe tenerlo bien marcadito en su Biblia. Bien marcadito, bien marcadito. Y dice, no demos lugar al diablo. No demos lugar al diablo. ¿Qué significa darle lugar al diablo? Es darle un espacio para que tenga un punto de acceso a nuestra vida. Es permitir que tenga entrada en nuestra casa para que desde nuestra casa pueda afectar lo que está dentro de la casa. Vaya la redundancia. O sea, de afuera no puede hacer nada. No, amado hermano. Miren, queridos hermanos, fuera de tu casa te pueden hacer cochinada y media los brujos. Pueden hacer todo lo que tú te imaginas. Ahí pueden hacer las cosas que quieran hacer los brujos, los hechiceros, la gente maligna. Puede hacer allí hasta su propio ritual frente a tu casa. Pero si tu casa está guardada, no podrá hacer nada. ¿Me expliqué, amado hermano? No podrá hacer nada. Pero si algo del adversario, si nosotros tenemos en nuestras vidas algo que no debe estar en nuestras vidas, automáticamente hay un derecho, tiene una llave. No dar lugar al diablo, queridos hermanos, es una de las formas en que cuidamos a nuestra vida, cuidamos nuestra descendencia, cuidamos a quienes amamos y cuidamos las cosas que tenemos. Algunos accidentes así, entre comillas, que causan pérdidas, porque ocurre, amado hermano. Tú tienes, les cuento, ayer en la noche, como a las 8:30, llegó la hora del lonchecito en casa.
¿Ya? ¿Cuántos les gusta el lonchecito? A esa hora es preciosa, ¿no? Entonces mi esposa hizo jugo y como quedó queque de la ceremonia de matrimonio que hubo el día anterior, entonces jugo con queque. Entonces ponemos la mesa y yo cojo 2 vasos, porque yo y mi esposa estamos ahí solitos los dos, amarraditos, y cojo y un vaso se me escapa de la mano, ¡tlin! Se va al suelo. ¿No? No, vacío estaba, menos mal estaba. Pero amado hermano, a veces esas pequeñas cosas parecen insignificancias, ¿no? Parecen insignificancias, parecen cosas pequeñeces, y usted puede ir sumando cosas un poquito más caras, un poquito más costosas, pérdidas, accidentes, golpes, etcétera. Y como que uno dice, ay, la que hoy día me levanté con el pie equivocado. Amado hermano, el diablo va a buscar cualquier manera de afectar lo que tú amas o lo que tú tienes. Y una de ellas son esos pequeños accidentes que parecieran accidentes, pero que detrás de ello está la actividad maligna buscando dañar. Porque un vaso, por más cómodo que cuesta, te costó vida para contenerlo. ¿No es así, amado hermano? Y así te lo hayan regalado, le costó la vida de otro. Entonces, queridos hermanos, no darle lugar al diablo para que podamos tener tranquilidad. Nuevamente, volvamos al pasaje que hemos considerado hace un momento. Este es el texto y lo he escrito para que ustedes repitan conmigo. A ver, juntos. Yo estoy a la puerta. Y dígalo, ¿qué? ¿Qué hace? Si oye mi voz y entraré en tu casa y... Miren, amados hermanos, este texto es realmente increíble. En primer lugar, ¿dónde está el dueño de tu vida? A ver, en teoría, ¿dónde está? En nuestra vida. Pero según este pasaje, ¿dónde está? Afuera. ¿Cómo el dueño puede estar afuera? ¿Cómo es que el Señor de nuestras vidas puede estar afuera? En la primera reunión estábamos explicando y queremos decirlo porque este es básico para entender de cómo cuidar lo que tenemos. Es que en casa hay algo que no es compatible con la presencia del Señor. Dentro de casa tenemos algo o estamos haciendo algo que no está a la altura de quien es el dueño de la casa. O sea, podría haber en nuestras vidas cosas que desagradan a Dios, que desagradan al dueño de la casa y prefiere estar fuera que estar dentro. Y se llama pecado. Ahora, el Señor quiere entrar. Y lo primero que dice es que nos toca. Él toca. No, Él toca la puerta. Él, siendo el dueño, pide permiso para entrar en su casa. ¿Usted se imagina, querido hermano, a ver los esposos que somos dueños de la casa en teoría? Sí, en teoría, amado hermano. En teoría, en la realidad es otra cosa. Imagínense que usted llegue a su casa, toque la puerta, le abra a su esposa y le diga, ¿qué cosa quieres? Quiero entrar. No, uno no pide permiso. Uno entra porque se supone que en teoría nuevamente es nuestra casa. Pero el dueño de la casa de nuestra vida, el Señor Jesucristo, quien dio su vida por nosotros, quien nos compró a precio de su propia sangre, está a la puerta diciendo, déjame entrar en mi casa. Esto es serio, amado hermano. Es cierto, dicen algo, pero pastor, esos son para los no creyentes. No, amado hermano, si usted lee con atención, es la carta escrita a la iglesia. O sea, no es para los no creyentes. Ahora, y ahí está la clave de todo esto. Y abres la puerta. O sea, uno pudiera hacer pasar al Señor Jesús, dueño de la casa, toda la vida tocando nuestra puerta y no permitiéndole entrar.
siendo el dueño. Él podría forzar la puerta. Él podría hacer lo que quisiera para entrar en su casa. Pero Él ha determinado por la soberana voluntad de Dios respetar la decisión de nuestra vida, aunque nuestra vida no es nuestra. Si abres, ¿qué cosa va a hacer? Entra. Y si no le abremos. Ahora, cuando el Señor entra en nuestra vida y le permitimos tomar el control de nuestras vidas, ¿qué cosa ocurre? Cenará con nosotros. Yo lo veo así, amado hermano. Como yo tengo en nuestra familia, tenemos varias costumbres bonitas. Los domingos, después del último culto, Carolina baja y está con mamá, conmigo un ratito, porque yo siempre termino cansado los domingos, un ratito. A veces hace carapulcra, a veces hace comida y baja y calentado. O si no, canchita, está en canchita. Tenemos el día, o sea, cada domingo a las 8 de la noche, ella baja con lo que vamos a participar. Entonces ella viene trayendo algo. Y algunas veces sé qué cosa ha cocinado o porque nos dice y le decimos, Carito, tienes que guardar para la noche. Entonces ella llega con algo. Entonces cuando el Señor quiere entrar en la casa, no viene con las manos vacías. Él trae la cena. Y la cena es lo que nosotros necesitamos. No lo que queremos. Un diabético quisiera un pay de limón, pero no es lo que necesita. ¿Me estoy dejando entender, amado hermano? Entonces, no solamente puede ser de que tengamos pérdidas porque el enemigo está aprovechándose que tiene un punto de contacto en nuestra casa, sino que a la vez no podemos estar disfrutando de todo lo que Dios nos quiere dar que realmente necesitamos. O sea, en términos finales, amado hermano, si uno cuida la casa, uno pierde por doble cuenta. El diablo metido dentro de nuestra casa, afectando nuestra casa, y Dios que está limitado a no poder traernos aquello que realmente necesitamos. Qué terrible, ¿no? Qué terrible. Y queridos hermanos, esto no es un asunto de condenación, en absoluto, amado hermano. Y si alguien se siente condenado, está bien, Dios le está hablando. ¿Ok? ¿Ok? Yo leí un pensamiento: si en la iglesia que vas la palabra no te confronta, no estás en la iglesia correcta. Entonces, el Señor fuera de casa. Qué terrible. Veamos desde otra perspectiva. Todo creyente es un soldado en entrenamiento y a la vez en el frente de batalla. Este es bien curioso, amado hermano, porque uno es soldado, uno nace de nuevo y automáticamente ya es visto como un soldado y automáticamente ya está en un campo de batalla. Efesios 6, del 12 al 18, nos dice que no tenemos lucha contra carne ni contra sangre, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas y huestes de maldad. Por tanto, dice, vistámonos de toda la armadura de Dios para que podamos resistir y estar y seguir firmes. Entonces, la Biblia que enseña que usted y yo estamos en un campo de batalla, pero a la vez estamos siendo entrenados por Dios. Y esto todo es sentido común. Si uno quiere aprender a hacer algo, tiene que aquello que quiere aprender. Es así, ¿no es cierto? Si alguien quisiera aprender a manejar un auto, ¿qué tiene que hacer? Tienes que meterse al auto, primero mirar y luego hacer para ir en ese proceso.
Porque no se puede aprender solamente mirando, tiene que uno practicar aquello que nos dice o aquello que el chofer o el profesor nos está diciendo. Entonces usted y yo estamos en un campo de batalla. Usted y yo. Y a la vez estamos siendo entrenados. Hoy día es un entrenamiento para usted. Hoy día es un momento especial para que usted esté recibiendo pautas, tips, principios de qué tiene usted que hacer. Entonces, siendo soldado y estando bajo entrenamiento, tenemos un problema común. Nos descuidamos de la vida espiritual y de las disciplinas espirituales. Yo he conversado con varios hermanos y también algunos amigos que han estado en la Fuerza Armada, más militares, y me gustaba conversar para que me cuenten qué cosas hacen y qué tan fuerte disciplina le imponen. ¿No? Levantarse temprano, hacer ejercicios, zafarranchos y una serie de cosas con el propósito de que el recluta esté preparado para. Le enseñan a disparar, le enseñan a armar y desarmar el fusil, le enseñan lucha personal, etcétera. Pero está haciéndolo con un compañero, lo está haciendo sin un enemigo real frente. Pero está siendo entrenado para que cuando llegara la oportunidad de tener que hacerlo en vivo y en directo, esté entrenado y sepa qué hacer. Ahora, hemos dicho que somos soldados y estamos en el campo de batalla y a la vez siendo entrenados. ¿Y cuál es nuestro lío, amado hermano? Que no descuidamos nuestra vida espiritual, permitiendo que nuestra vida sea contaminada por las diversas maneras en que nosotros podemos ser contaminados. Y esto lo vamos a ver en esta mañana, en esta enseñanza, una de las cosas más comunes por las cuales descuidamos nuestra vida espiritual. Pero también descuidamos nuestra disciplina espiritual. Y las disciplinas espirituales son la lectura de la palabra, que es tan importante. Es triste, amado hermano, que siendo hijos de Dios y teniendo la carta de amor del Padre, no leamos la Biblia. Nosotros nos ayudamos, algunos de ustedes se ayudan con el tiempo con Dios, ¿no? Y el tiempo con Dios nos ayuda a poder leer, ¿no?, disciplinadamente cada día del mes. Pero, amado hermano, somos un buen grupo de creyentes. Y comenzamos vendiendo al precio que nos dan casi 250 tiempos con Dios. Hoy estamos sobre los 100 y tantos. Entonces eso me preocupa, amado hermano. Digo, ¿qué está ocurriendo? ¿Qué está ocurriendo con la gran mayoría? Es cierto, algunos sí tienen disciplina de lectura sin TCD, pero son los mínimos. La verdad, son los mínimos. Entonces, amados hermanos, ¿cómo podremos enfrentarnos a un enemigo si no estamos siendo entrenados en la palabra? Porque la palabra nos da fortaleza, la palabra nos da principios, la palabra nos da advertencias, la palabra nos da vitalidad, nos da consuelo en los tiempos difíciles. Entonces, es lo primero. Lo segundo, descuidamos nuestro tiempo de oración. Y algunos en el colmo, espero que en este culto no, pero algunos en el colmo ni siquiera oran para tomar sus alimentos. ¿No? Y es el hambre les gana, o no tienen o no entienden el valor de la oración. Todos debemos tomar un tiempo especial. Nosotros estamos promoviendo que nos podamos reunir o despertar o juntarnos un cuarto para las 6 de la mañana todos los días para orar juntos como iglesia. La gran mayoría pudiera hacerlo. No, pero tomar 15 minutos diarios en que oremos juntos, usted en su casa o camino a su trabajo, o si ya está en su trabajo, etcétera, podamos unirnos para orar. ¿Usted ama su casa, amado hermano?
¿Cuántos vamos a la casa? Necesitamos orar, que es una de las formas en que podemos cuidar nuestra familia, podemos cuidar las cosas que Dios nos ha dado. Nos descuidamos en el congregarnos. Miren, amados hermanos, ¿cuántos de ustedes han hecho parrilla? Rica la parrilla, ¿no? ¿Por qué será que en los ayunos siempre hablamos de comida? No siempre hablamos así. Ahí tú has comprado tu carbón, ¿no? Ahí está tu carbón, pones tu parrilla allí. ¿Qué pasa, amado hermano, si tú agarras con una pinza el carbón el que está más prendido? O sea, el carbón con más llama, tú lo sacas y lo pones fuera. ¿Qué ocurre? No se apaga. Sigue ardiendo. ¿No? ¿Sí o no? A ver, piensen. ¿Sigue ardiendo? Sí. ¿Pero qué ocurre con el tiempo? Se apaga. Se apaga. Se va disminuyendo porque el carbón arde en función del entorno en que está. Entonces, amado hermano, cuando un creyente, a veces yo puedo entender que hayan causas razonables, trabajo o enfermedad, o en casos excepcionales, una salida de familia, en casos excepcionales. Pero cuesta entender, amado hermano, cuando por cualquier cosa, hoy día no voy. ¿Y saben qué ocurre? Que cuando uno comienza a faltar un domingo o un culto, le es más fácil faltar el siguiente culto. Y cuando uno falta 2 cultos, le es mucho más fácil faltar el tercer culto. Entonces descuidamos el congregarnos. Dice la Biblia que no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino que animémonos y alentémonos unos a otros. Entonces descuidamos nuestra vida espiritual, descuidamos las disciplinas espirituales. Entonces, en la medida en que nos descuidamos, en esa medida nos debilitamos. Y en la medida de nuestra debilidad es la capacidad que el adversario va a tener de afectarnos de una u otra manera. Veamos algo más. Mateo 12, 43 y 45, para entender la actividad maligna, la actividad satánica. Cuando en la versión traducción lenguaje actual dice de la siguiente manera: cuando un espíritu malo sale de alguien, anda por el desierto buscando dónde descansar. Al no encontrar lugar, dice: mejor regresaré a mi antigua casa y volveré a vivir en ella. Cuando regresa, la encuentra desocupada. 1, limpia. 2, y ordenada. Entonces va y busca a otros 7 espíritus peores que él. Y todos ellos dicen: a la fiesta. No, así no dice. Entran en aquella persona y se quedan. Y se quedan. Esa pobre persona termina peor que cuando solo tenía un espíritu malo. Esta historia, esta parábola, porque es una parábola, nos da un cuadro de la realidad en la vida de todo creyente. Veamos algunas cosas que vamos a considerar en estos momentos. En primer lugar, cuando un espíritu malo sale, usted cuando nació de nuevo, hemos dicho, ¿qué ocurrió? Fuimos libertados del poder del adversario. Dios nos libró. Nuestra casa fue limpiada. El Señor entró y espíritus malignos salieron. Eso ocurrió con usted y conmigo cuando nacimos de nuevo. Ahora, dice la Biblia que el espíritu maligno, eso lo explicaremos en otro culto, pero vamos a explicarlo en este momento. El espíritu maligno anda por el desierto buscando descansar. ¿Usted sabe cuál es el descanso de un espíritu maligno? El descanso de un espíritu maligno es hacernos sufrir.
O sea, es su descanso. O sea, Él descansa cuando nos hace sufrir. Qué terrible, amado hermano. Y luego dice, al no encontrar ningún lugar, o sea, Él está buscando. Los espíritus malignos son espíritus vagabundos que están buscando dónde encontrar reposo, en criollo, dónde fastidiar, más criollo, dónde fregar. Están buscando. Entonces eso implica que está recorriendo nuestras cuadras, está recorriendo nuestras calles, está recorriendo nuestra ciudad, buscando quién de los santos, quién de los creyentes, quién de los hijos de Dios tiene en esa puerta, puede tener acceso. Cuando vuelve a la casa, ¿cómo la encuentra? Desocupada. Pero la pregunta es, si has nacido de nuevo, el Señor está en tu vida, ¿por qué la casa está desocupada? Volvamos nuevamente a Apocalipsis 3:20. Y aquí yo estoy en la puerta. ¿Me explico? ¿Se está entendiendo? La haya desocupada. Puede estar la casa limpia, puede estar la casa no ordenada, pero poco importa. El espíritu maligno tiene acceso porque está desocupada, está vacía. Entonces, descuidar, amado hermano, nuestra vida espiritual, descuidar las disciplinas espirituales sin darnos cuenta, estamos dando oportunidad para que espíritus malignos puedan tener un punto de acceso sobre nuestras vidas. En esta mañana, este y el siguiente tema, vamos a ver qué puertas debemos cerrar. Pero voy a enfocarme en este tiempo que nos queda, en la puerta más grande que podemos abrir, que a la vez se va a manifestar en las diversas formas ya específicas que mencionaremos en el siguiente tema. Ok, ¿qué puerta debemos cerrar? Y veamos la más grande, como he dicho, y la que es la puerta para todo, la desobediencia. Pregunto, ¿por qué Adán pudo entrar en la vida ¿por qué el diablo pudo entrar en la vida de Adán y la mujer? Desobedeció. Entonces, amado hermano, la obediencia es la mejor protección sobre nuestra vida, sobre lo que amamos y sobre lo que tenemos. La obediencia. Cuando uno va aprendiendo en la vida, uno va entendiendo que la mejor protección que como creyentes usted y yo podemos tener se llama ser obediente. Pensemos esto, amado hermano, ¿no? En alguien que, ¿cómo lo podríamos explicar esto? Imagínese alguien que aprende a manejar y que no entendió muy bien qué significan las luces del semáforo. No veía verde, dice, pasa. Anaranjado, trata de pasar. Rojo, pasa de todas maneras. ¿Y cómo aprende un chofer a ya tener mucho más cuidado con el semáforo? ¿Ah? La papeleta, el costo de la desobediencia. Así aprendemos, ¿no? A través del costo de la desobediencia aprendemos a obedecer. Yo creo que todos los que estamos grandes, a costa de golpes aprendimos. Amén. A costa de golpes, así, a golpes. Pero miren, amados hermanos, desde la perspectiva divina vamos a hallar seguridad en la medida en que obedecemos. El Señor Jesús dijo algo: viene Satanás y él no tiene nada suyo en mí.
Es decir, que en el Señor Jesús no había ninguna cosa que perteneciera al adversario, ninguna conducta, ninguna actitud, nada de nada tenía el Señor Jesús que perteneciera al adversario o que le diera ocasión al diablo para tocar la vida de Jesús. Por eso la Biblia dice que Jesús dijo: pongo mi vida. Jesús no murió porque el diablo lo tocó. Jesús murió porque Él entregó su vida. Aunque el diablo tenía las llaves de la muerte, no pudo tocar ni siquiera con la muerte. Jesús murió porque quiso morir, porque Él entregó su vida de manera voluntaria. Entonces, la desobediencia, hablemos un poco de ella, puede ser por ignorancia. Ahí es pasable, no que por ignorancia uno desobedezca. Es como los niños pequeños que no saben lo que deben hacer y por ignorancia lo hacen. No, a un niño dice: no agarres. Ya tiene la advertencia. Entonces, si agarra, ya no es por ignorancia. Pero si un niño no sabe lo que no debe hacer y lo hace, no se le puede juzgar con el mismo nivel del que tenía conocimiento. En segundo lugar, hay una desobediencia involuntaria. Ese famoso sin querer queriendo. No me di cuenta, metimos la pata, nos equivocamos, etc. Pero hay la desobediencia voluntaria, que cuando uno sabe que no debe hacerlo y lo hace. Dígame usted, en el sentido común, ¿cuál de los tres es más dañino? ¿Cuál? La voluntaria, la que uno hace sabiendo que no debe hacerlo. Ahora, ¿hay efectos en una desobediencia involuntaria? Posiblemente. ¿Por ignorancia? Posiblemente. Pero de lo que sí no nos vamos a escapar, amado hermano, en cuanto a consecuencias, es cuando pecamos voluntariamente, cuando desobedecemos de manera voluntaria. Estamos conscientes, nos sabemos: sí, yo sé que esto es malo, pero igual lo hago. Estoy arriesgando mi vida, arriesgando mi futuro, arriesgando mi descendencia. Y vamos a ver un ejemplo en la Biblia, un ejemplo clásico: Saúl, el rey Saúl. Tal vez el rey Saúl es uno de los ejemplos más patéticos de cómo se puede comenzar bien y terminar mal. Cómo un plan divino puede ser frustrado por la torpeza del ser humano. Es increíble, amados. Les explico rápido. Israel quiso ser igual que las demás naciones y tener un rey visible. Porque antes que hubieran reyes, Israel era gobernado a través de lo que se llaman jueces. O sea, Dios le hablaba al juez: haz esto, haz aquello, y el juez decía: Dios dice que hagamos esto, y se acabó. No había corte, no había reino, no había todo el palacios, todo era así de una forma casi horizontal. Pero el pueblo de Israel, viendo el boato, viendo toda esa gloria humana de los reyes y del reinado, quiso imitar a lo que el mundo hacía. Entonces Dios dijo: muy bien, ¿quieren rey? Les daré rey. Y Dios escoge a Saúl. Saúl no fue elegido por el pueblo. Dios escoge a Saúl. Y usted que lea la historia va a darse cuenta que Dios escogió a Saúl. Y Saúl en su primer comienzo fue un rey bueno, tuvo buenas victorias. Y el diseño original de Dios es que Saúl fuera un rey para siempre y su descendencia fuera para siempre. O sea, el plan de Dios al escoger a Saúl era hacerlo rey y sus descendientes fueran reyes. Ese era el plan divino. O sea, el diseño divino. Si hubiera ocurrido en ese mundo de imaginaciones, hoy diríamos: Jesús, hijo de Saúl. ¿Se imagina usted? Es bastante la historia como para explicarlo, pero todo eso se perdió por la desobediencia.
Saúl conocía la demanda divina. En el primer libro de Samuel, capítulo 15, versículo 1 al 9, Dios le dijo a Saúl: mira, Saúl, los amalecitas, ese pueblo que se opuso a Dios, al pueblo de Israel, que no quiso atenderlo cuando estaba en el desierto, te voy a dar una orden. Escucha bien, anota. Saca tu Facebook, saca tu tablet y anota bien lo que te voy a decir. Haz esto, punto 1, punto 2, punto 3, punto 4. Así, órdenes específicas. Destruye todo, hasta los animales. No dejes nada, absolutamente nada vivo. O sea, vamos a la orden. No tratemos de explicar el propósito del porqué de la orden. Hay una orden específica, hay un mandato específico, hay algo claro que Dios le dice a Saúl: haz. Y tenemos este libro, queridos hermanos, que se llama la palabra de Dios. Aquí está todo lo que Dios nos pide que hagamos. Aquí está todo lo que Dios dice que no tenemos que hacer. Aquí está todo lo que Dios dice: créelo con tu corazón. Quizás no entiendas algunas cosas, pero cree y obedece. Está escrito, tenemos en la mano. Todos, creo, tenemos en la mano. Bueno, algunos lo tienen en el celular, pero todos los tenemos al alcance. Entre comillas, entre paréntesis, amado hermano, hoy día se tiene tantas ventajas. Cuando comencé mi vida cristiana, tener una Biblia de estudio era un lujo. Mi primera Biblia de estudio, la Biblia Scofield, no la obtuve a sangre, sudor y lágrimas, porque era muy costoso conseguir una Biblia. Y no había nada más que la Reina Valera, no había otra versión. O sea, uno tenía que estudiar la Biblia solamente con la Reina Valera. Y con el lenguaje que tiene hasta el día de hoy, que ha mejorado bastante, por cierto. Hoy día tenemos facilidades para que con el celular usted pueda ver el mismo texto en diversidad de versiones. Se habla inglés en diversidad de versiones en inglés. Se habla chino, hasta en chino puede encontrar. En todos los idiomas, cientos de idiomas, uno encuentra en el bendito celular. Entonces, tenemos las órdenes de Dios. Y Saúl tenía las órdenes específicas de Dios. ¿Qué es lo que tenía? Y Saúl, obediente, llamó al ejército: muchachos, vamos a la guerra. Y se fueron a la guerra y comenzaron a batallar. Y Saúl hizo algo: mató a todos menos a algunos. Y separó los animales más gordos, separó las cosas más bonitas que estaban al alcance de su gusto. Ahora, veamos esto, amado hermano. Saúl obedeció casi en todo. Casi en todo. Pero en algo no fue obediente. Ahora, obediencia parcial es desobediencia para Dios. Uno dice: pero es una cosa pequeña, es una canita al aire. Deje, ¿qué de malo tiene? Después le pido perdón a Dios. Miren, amados hermanos, uno puede pecar y le puede pedir perdón a Dios, y Dios nos va a perdonar, de hecho, amado hermano. Pero el problema no es el perdón de Dios, que está al alcance de todo aquel que se arrepiente. El problema son las consecuencias de nuestras decisiones. Dios jamás nos va a culpar segunda vez un pecado que le hemos pedido perdón. Jamás nos va a sacar en cara un pecado que hayamos cometido y al cual le hemos pedido perdón. Pero Dios jamás nos libraría de las consecuencias naturales y espirituales de nuestro pecado. ¿Ok, hermanos? Por eso Dios la demanda de Dios es de ese nivel. Veamos, ¿qué pasó con Saúl? La desobediencia abrió las puertas a la operación de espíritus malignos. Para entender el contexto, Samuel estaba en su casa, Saúl estaba en el campo de batalla. Y Dios se aparece a Samuel y le habla: mira, Samuel, tengo dolor en mi corazón, porque a Saúl, a quien yo escogí, no ha sido obediente. O sea, Dios le duele su corazón cada vez que de manera voluntaria
con conocimiento desobedecemos. Le duele el corazón. Como cualquier padre o cualquier madre normal ve a su hijo hacer una barbaridad, le duele el corazón. Amén, queridos papás. Duele el corazón. Y le dice, no, anda, yo iba a ser de Saúl un rey para siempre, pero ahora lo he desechado. O sea, Dios le quitó el futuro a Saúl por causa de su desobediencia. Canceló su propósito. No porque Dios cambiara, sino porque Saúl decidió no obedecer. Dios no ha cambiado y ni cambiará, amado hermano. Sencillamente, Saúl no se dispuso a seguir el camino que Dios había trazado para que llegue a ese lugar. Imaginémonos, amado hermano, que usted quiera viajar a la ciudad preciosa, más linda del universo después del cielo, que se llama Trujillo. Y usted que no conoce nada, con la justa conoce la esquina de su casa. Y viene y pregunta, pastor, ¿cómo hago para ir a Trujillo? Entonces yo le digo, mire hermano, usted vaya a la agencia, una agencia X que diga que va al norte, usted se va para allá, ¿ok? Hacia el norte. Entonces usted dice, no, ¿y por qué tengo que ir al norte? Mejor me voy al sur. Y usted puede comenzar su travesía, llega a Ica, llega a Camaná, llega a Arequipa, llega a Macoy. ¿Cuándo llegaré a Trujillo? Llegas a Tacna, pasas tu control migratorio, estás en el desierto de Atacama, llegas a Santiago de Chile y sigues avanzando y terminas en el Cabo de Hornos. Dice, congelado de frío. Dice, pero el pastor dijo que Trujillo es la socorro del cielo. Esto parece del infierno. ¿Culpa de quién es? De uno que no siguió la dirección. Entonces, cuando Saúl desobedeció, la Biblia enseña esto. Miren lo que Samuel le dice a Saúl. Porque Saúl quiso justificarse. Samuel se acerca y sale Saúl. He obedecido lo que Dios me ha ordenado. Y no. Y le dice, pues Samuel dice, ¿y qué son esos balidos y esos mugidos que escucho? No, es que el pueblo quiso. No, separé lo mejor para darle a Dios. No hay justificativos para la desobediencia. No hay justificativos. Entonces, en función de esto, Dios le dice que Samuel le diga a Saúl, mira, Saúl, a Dios le agrada más que se le obedezca y no que le traigan ofrendas. Es mejor obedecerle que ofrecer los mejores animales. Rebelarse, o sea, desobedecer contra Dios es tan malo como consultar brujos y adivinos. No está bien adorar a dioses falsos, ni tampoco desobedecer a Dios. Como tú no quieres nada con Él, Dios tampoco quiere nada contigo. La Biblia la Biblia explica que cuando somos desobedientes a órdenes expresas de Dios, cuando desobedecemos de manera voluntaria y de manera constante, abrimos en primer lugar a espíritus de adivinación, de brujería, desatamos el mundo espiritual de maldad. Y es allí cuando el diablo puede afectar nuestra vida, lo que tenemos, lo que amamos, nuestro destino. Cuando espíritus de adivinación y brujería pueden tener acceso. No nos da tiempo para explicarlo con más detalle, me gustaría. Pero, querido hermano, lo que nos enseña la palabra es que cuando comienza el mundo espiritual activado por nuestra desobediencia, cuando el mundo espiritual comienza a actuar en función de no hacer lo que Dios nos pide, el mundo espiritual maligno comienza a encontrar fuerza, vida para venirse contra nosotros. El segundo es, a espíritus de idolatría. La idolatría es adorar a un Dios falso. Y cuando uno desobedece, así de manera voluntaria, constante,
seguida, repetitiva, uno ha construido su Dios. Y ese Dios se llama uno mismo. Porque está lo que Dios dice y lo que yo pienso. Lo que Dios dice, lo que yo creo. Lo que Dios dice y lo que yo quiero hacer. Entonces, el yo se convierte en Dios. Y cuando yo obedezco lo que yo creo, lo que yo pienso, lo que a mí me gusta, lo que yo sé que debo hacer, no me importa lo que Dios dice, pero yo creo esto, entonces uno se convierte en Dios. Saca a Dios de la ecuación y se pone uno. Y uno se está inclinando delante de uno mismo. Y creo que no hay Dios más estúpido, disculpen la forma que lo digo, que uno mismo. ¿Ok? Qué terrible. Y el diablo nos hace creer que somos, pues, la última cosa. Que sabemos lo que es mejor para nosotros. Que sabemos lo que nos conviene. Amado hermano, ni siquiera sabes cuándo vas a morir. ¿Cómo puedes saber lo que es mejor para ti? Pero Dios sabe lo mejor para ti. Y siempre y aquí está las pautas. ¿Algunas son difíciles de hacer? Sí, amado hermano, algunas son bravas. Por ejemplo, cuando la Biblia dice que no seamos renegones. ¿A cuánto nos cuesta? ¿A cuánto nos cuesta? No mientan, amado hermano, ¿a cuánto nos cuesta? Pero estamos luchando. Estamos luchando, tratando cada vez menos. Usted va a dejar de renegar el día que dé su último suspiro. Ya, o sea, tenemos todavía bastante por delante. Ok, amados hermanos. Destronemos ese Dios falso. Derribemos ese altar que hemos levantado y que alimentamos con nuestras propias ideas y pensamientos. Es para mal. Es para mal. Cuando uno es su propio Dios, dice, bueno, ¿tú quieres ser tu Dios? Ok, arréglate solo. Arréglate solo. Cuídate solo. ¿Me explico? Pero dice, ¿no quiere nada conmigo? Ah, bueno, pues está bien. Como yo soy un perfecto caballero, dice, muy bien, ¿quieres caminar solo? Camina. ¿Quieres tener tu provisión solo? Búscatela. Ay, es terrible, amado hermano, terrible. Por eso la puerta más grande que uno puede abrir para que espíritus malignos operen en nuestra vida se llama desobediencia. Y es tan facilito, amado hermano, tan fácil. Y los tiempos nos han hecho que nos sea mucho más fácil pecar. Mucho más fácil ahora es pecar. Años atrás, cuando estaba en Trujillo todavía, que un muchacho consiguiera una revista pornográfica era todo un lío. Hermanos mayores, ¿recuerdan el Playboy? A ver, un hermano mayor. Ahora eran tan santos que no miraban eso. El Playboy lo vendían escondido, no lo exhibían. Y si alguien llevaba Playboy tenía que envolverlo en algo para que nadie lo vea que era un Playboy. Y que no era pues una revista pornográfica en el sentido usual que se le da la palabra hoy día. No era así tanto. Pero ahora, amado hermano, no he cargado, en el celular hay acceso libre a la pornografía. Como que el diablo ha hecho más fácil pecar. Destronemos ese Dios que hemos levantado, queridos hermanos. Aquí vale la palabra que el Señor dice, el que tiene oído para oír, oiga. Usted no se sienta mal, amado hermano, amada hermana, si cree que estoy hablando en su contra. No se sienta mal, por favor. No es mi afán hacerlo sentir mal. Quiero hacerlo sentir mal. Porque sintiéndose mal, usted tiene la opción de arrepentirse o endurecer su corazón. Una de dos. Si se arrepiente, la vida vendrá de Dios y el perdón de Dios. Y se endurece, usted se está exponiendo a que espíritus malignos puedan tener mucho más control del cual pudiera tener. Para terminar en esta tarde, veamos algunos efectos
En el caso de Saúl, perdió su reino, ¿no? Él siguió siendo un rey sin tener la aprobación divina. Fue víctima de ataques malignos. Los demonios comenzaron a hacer su vida, a hacer su festín en la vida de Saúl. Ahí tenían su fiesta constante, 7 días a la semana los demonios tenían. Y es por eso que todo el odio de Saúl contra David se mostró en ese periodo de tiempo. Y finalmente él se quitó la vida. Como quería ser su propio Dios, como quería saber él tener control sobre su propia vida, y dijo, bueno, acabo con mi vida. Y la Biblia dice que nuestra vida está en la mano del Señor. Se involucró con brujos, dice la Biblia, que fue a buscar a la divina de Endor para ver qué cosa podía hacer en una situación en la cual se encontraba. No sabía qué hacer. Buscó a Dios, dice la Biblia, y Dios no le respondió. Es bien loco, ¿no, hermanos? Que uno sea desobediente hacia el hueso y que no quiera saber nada de Dios, y en medio de una crisis, ¡ay, Señor, ayúdame, por favor! ¿Qué cosa es eso, amado hermano? Dios en misericordia pudiera hacerlo, amado hermano. Pudiera hacerlo. Pero tengo la imaginación que generalmente no lo hace. Porque Dios no es el dispenser, donde tú metes una monedita, machucas un botoncito y tienes lo que tú quieres. Dios es Señor. Y tiene su protocolo. Tiene un protocolo. Dios no es informal. Tiene un protocolo específico para acercarnos a su presencia. La Biblia nos habla, levanten las manos santas, sin ira ni contienda, cuando nos habla de acercarnos a Dios. Protocolo. Así como los médicos, nos va a ayudar hoy día un hermano nuestro. Los médicos antes de operar tienen todo un protocolo, ¿no? De lavarse las manos. Yo una vez pensé, ¿para qué se lavan tanto las manos si se ponen guantes encima? No, debe haber una razón, no sé. Debe haber una razón. Pero se lavan, y luego guantes encima. Hoy ¿se imagina usted comer en los tiempos antiguos donde no usaban nada de eso? Qué terrible. Aspectos espirituales. Se abre la puerta a que espíritus malignos operen sobre tu vida, sobre tus hijos, amado papá, amada mamá, sobre el futuro de tu familia. Hay mucho en juego, más de lo que usted se puede imaginar. Usted ve la vida al instante, usted ve la vida hoy, usted ve la vida en este segundo. Pero Dios no está preocupado en el segundo, ni siquiera en el mañana. Está preocupado en tu descendencia. Dios está preocupado en los hijos que tienes o los hijos que vas a tener. Dios está mirando para adelante. Y es por eso que actúa en el presente. Sus hijos fueron afectados. Hay un hijo famoso llamado Mefiboset, un hijo de Saúl. Este hijo, cuando estaba huyendo, se cayó y quedó lisiado. Según el diseño divino, Mefiboset pudo ser rey, pero sin embargo no llegó a ser rey. Vivió en la mesa del rey David, pero nunca fue rey. Perdió su destino por culpa de papá. ¿Se da cuenta, querido papá, querida mamá? ¿Qué tiene usted en su mano? ¿Qué tiene usted bajo su responsabilidad? Esto no es cosa poca. Esto no es una cosa sencilla. Es algo muy serio. Muy serio. Muchachos, chicos, chicas que todavía están comenzando en la vida. No, ahí está Jeffrey, su novia, que ya van a comenzar su vida matrimonial. Esto es muy serio. Nosotros podemos construir un futuro para nuestra descendencia, como podemos destruirlo.